Una maestra desaparece en 1991. 28 años después, un agente inmobiliario encuentra una identificación en un sótano. ¡Qué gusto tenerte aquí! Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. La mañana del viernes 15 de junio de 1991 amaneció soleada en Cedar Falls, una pequeña ciudad universitaria en el corazón de Iowa. Era el último día del año escolar en la escuela primaria Lincoln, y los pasillos resonaban con la emoción característica de los niños anticipando las vacaciones de verano. Entre los maestros que se preparaban para despedir a sus estudiantes se encontraba Jennifer Martínez, una educadora de 29 años que había dedicado los últimos 5 años de su vida a enseñar en segundo grado. Jennifer había llegado temprano esa mañana, como era su costumbre. Sus colegas la describían como una profesional meticulosa y apasionada, siempre la primera en llegar y frecuentemente la última en marcharse. Esa mañana particular, sin embargo, algo parecía diferente en su comportamiento habitual. La secretaria de la escuela, Michelle Thompson, notó que Jennifer había revisado su casillero de correo varias veces durante la mañana, como si esperara algo específico. La jornada transcurrió con normalidad aparente. Los estudiantes entregaron sus libros de texto, limpiaron sus escritorios y se despidieron de sus maestros con la típica mezcla de tristeza y emoción que marca el final del año escolar. Jennifer participó en la ceremonia de clausura en el auditorio, donde se reconoció su dedicación y los logros académicos de sus estudiantes. Fotografías de ese día la muestran sonriente, interactuando con padres de familia y colegas, sin indicios visibles de preocupación o angustia. Durante el almuerzo en la sala de maestros, Jennifer conversó animadamente con sus compañeras sobre sus planes para el verano. Había mencionado a la maestra de tercer grado, Angela Davis, su intención de visitar a su familia en California y su emoción por un viaje que había estado planeando durante meses. También expresó su deseo de usar parte de las vacaciones para reorganizar su aula y preparar nuevos materiales didácticos para el siguiente año escolar. Lo que sus colegas no sabían era que Jennifer había estado tomando notas detalladas en un cuaderno personal durante las últimas semanas. Estas anotaciones, que serían descubiertas posteriormente en su escritorio, contenían observaciones sobre comportamientos y situaciones que había presenciado en la escuela. Las entradas eran crípticas pero revelaban una creciente preocupación por algo que había estado observando. Una entrada del 10 de junio mencionaba conversaciones inapropiadas en el pasillo y otra del 12 de junio hacía referencia a documentos que no deberían estar ahí. Al final de la jornada escolar, alrededor de las 3:30 de la tarde, Jennifer se despidió de sus colegas de manera normal. La conserje, Patricia Williams, la vio dirigirse hacia el estacionamiento cargando una caja con materiales personales y algunos libros. Jennifer había estacionado su Honda Civic azul de 1988 en el mismo lugar de siempre, en la tercera fila del estacionamiento de maestros. Según los registros de seguridad, fue la última vez que alguien la vio con vida. La primera señal de que algo estaba mal llegó el sábado por la mañana, cuando la hermana de Jennifer, Sara Martínez, intentó contactarla telefónicamente. Las dos hermanas tenían la tradición de hablar todos los sábados por la mañana para planificar actividades del fin de semana. Cuando Jennifer no respondió a múltiples llamadas, Sara se dirigió al apartamento de su hermana en el complejo residencial Oakwood, ubicado a solo 10 minutos de la escuela. El apartamento estaba vacío. La cama de Jennifer no había sido ocupada, y los platos del desayuno del viernes seguían en el lavaplatos. Su bolso de mano, que normalmente llevaba consigo a todas partes, no estaba en ningún lugar del apartamento. Sara, alarmada, se dirigió inmediatamente a la escuela primaria Lincoln, donde conocía las rutinas de su hermana. Al llegar al estacionamiento de la escuela, Sara hizo un descubrimiento que helaría la sangre de cualquier familiar. El Honda Civic azul de Jennifer estaba estacionado exactamente donde lo había dejado el viernes por la tarde. Las puertas estaban cerradas con llave, pero a través de las ventanas se podía observar que el bolso de Jennifer estaba en el asiento del pasajero, aparentemente intacto. Sus llaves no estaban en el auto. Sara contactó inmediatamente al departamento de policía de Cedar Falls. El oficial de turno, Christopher Adams, llegó al lugar en cuestión de minutos. El vehículo fue inspeccionado cuidadosamente sin forzar la entrada inicial. Todo parecía estar en orden, no había signos de lucha, las ventanas estaban intactas, y no se observaban daños en la carrocería. Sin embargo, la ausencia de Jennifer y la presencia de sus pertenencias personales en el vehículo creaban una situación claramente anómala. El detective Robert Thompson, un veterano de la fuerza policial con 15 años de experiencia, fue asignado al caso el domingo por la mañana. Thompson era conocido por su meticulosidad y su capacidad para conectar detalles aparentemente inconexos. Su primera acción fue obtener una orden judicial para registrar el vehículo de Jennifer de manera completa y profesional. El registro del Honda Civic reveló varios elementos intrigantes. Además del bolso de Jennifer,
que contenía su billetera con dinero en efectivo y tarjetas de crédito intactas, se encontraron sus llaves de casa y del auto en el compartimiento de la guantera, algo inusual considerando que las puertas estaban cerradas. En el asiento trasero había una caja de cartón que contenía materiales escolares y algunos documentos personales, incluyendo el cuaderno con las anotaciones misteriosas que había estado escribiendo. La investigación inicial se expandió rápidamente. El detective Thompson entrevistó a todos los empleados de la escuela que habían estado presentes el viernes, 15 de junio. La mayoría confirmó que Jennifer había actuado de manera normal durante el día, sin mostrar signos de estrés o preocupación visible. Sin embargo, el subdirector de la escuela, William Rodríguez, proporcionó información ligeramente contradictoria, mencionando que había notado a Jennifer algo distraída durante la reunión de maestros de la tarde. Los registros telefónicos de Jennifer revelaron algo inquietante. Había recibido varias llamadas de un número no identificado durante las 2 semanas previas a su desaparición. Las llamadas ocurrían principalmente durante las horas nocturnas y tenían una duración muy breve, lo que sugería que posiblemente colgaba rápidamente o que las llamadas eran silenciosas. La tecnología de rastreo telefónico de 1991 era limitada, y determinar el origen de estas llamadas se convirtió en un desafío técnico significativo. La búsqueda física de Jennifer comenzó de manera inmediata y masiva. Voluntarios de toda la comunidad, incluyendo estudiantes universitarios de la Universidad del Norte de Iowa, se unieron a las autoridades para peinar parques, áreas boscosas y cuerpos de agua en un radio de 30 millas alrededor de Cedar Falls. Se distribuyeron miles de volantes con la fotografía de Jennifer, y los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir intensivamente el caso. Durante la primera semana de investigación, surgieron varias teorías preliminares. Algunos investigadores especularon sobre un posible secuestro, dado que Jennifer era una mujer joven y atractiva. Otros consideraron la posibilidad de que hubiera decidido desaparecer voluntariamente, aunque esta teoría fue rápidamente descartada por quienes la conocían bien. La presencia de dinero en efectivo y tarjetas de crédito intactas en su bolso sugería que no había planeado una partida voluntaria. El análisis del cuaderno personal de Jennifer se convirtió en una prioridad para los investigadores. Las anotaciones, aunque crípticas, parecían documentar observaciones sobre situaciones irregulares en la escuela. Una entrada particularmente intrigante del 8 de junio mencionaba reuniones después del horario escolar que no están en el calendario oficial. Otra anotación del 14 de junio, escrita solo un día antes de su desaparición, hacía referencia a documentos que podrían cambiar todo. Los investigadores también descubrieron que Jennifer había estado en contacto con la oficina del distrito escolar durante las últimas semanas del año académico. Había solicitado copias de ciertos registros administrativos y había hecho preguntas específicas sobre procedimientos disciplinarios que habían llamado la atención del personal administrativo. La naturaleza exacta de sus consultas se mantendría como evidencia confidencial durante la investigación. A medida que pasaban los días sin ningún rastro de Jennifer, la comunidad de Cedar Falls se encontraba sumida en una mezcla de shock y determinación. La escuela primaria Lincoln se convirtió en un centro de operaciones improvisado para los esfuerzos de búsqueda, con maestros, padres de familia y residentes locales coordinando actividades para encontrar a la educadora desaparecida. Pero mientras la búsqueda continuaba y las teorías se multiplicaban, algo mucho más siniestro comenzaba a emerger de las sombras. Las anotaciones en el cuaderno de Jennifer y sus consultas al distrito escolar sugerían que había descubierto algo que alguien desesperadamente quería mantener en secreto. Y esa persona podría haber estado más cerca de Jennifer de lo que nadie imaginaba. Las semanas que siguieron al desaparecimiento de Jennifer Martínez transformaron a Cedar Falls en una comunidad obsesionada con encontrar respuestas. La búsqueda inicial, que había comenzado como un esfuerzo coordinado entre la policía local y voluntarios civiles, se expandió rápidamente hasta convertirse en una de las operaciones de búsqueda más extensas en la historia del condado de Black Hawk. Sarah Martínez, la hermana de Jennifer, emergió como la voz principal de la familia durante esta crisis. Con apenas 26 años y trabajando como enfermera en el hospital universitario, Sarah demostró una determinación férrea que inspiró a toda la comunidad. Organizó grupos de búsqueda sistemáticos que operaban desde el amanecer hasta el anochecer, dividiendo el área circundante en sectores específicos para garantizar que ningún terreno quedara sin examinar. El detective Robert Thompson había establecido una rutina meticulosa para manejar el caso. Sus días comenzaban a las 6 de la mañana revisando nuevas pistas y terminaban frecuentemente después de la medianoche, analizando evidencia y coordinando con agencias estatales. Thompson tenía la convicción de que la clave del caso estaba en los detalles aparentemente insignificantes, y había desarrollado un sistema de clasificación para cada pieza de información que llegaba a su escritorio. La investigación se centró inicialmente en el círculo más cercano de Jennifer. Sus exnovios fueron entrevistados exhaustivamente. Daniel Rivers, con quien había mantenido una relación durante 8 meses en 1989,
fue sometido a múltiples interrogatorios. Rivers trabajaba como contador en una firma local y había mantenido contacto esporádico con Jennifer después de su ruptura amistosa. Su coartada para el 15 de junio era sólida. Había estado en una conferencia de trabajo en Des Moines, con múltiples testigos y registros de hotel que confirmaban su presencia. Matthew Wilson, otro exnovio de Jennifer de su época universitaria, también fue investigado minuciosamente. Wilson se había mudado a Minnesota en 1990, pero los investigadores verificaron sus actividades durante las semanas anteriores y posteriores al desaparecimiento. Los registros telefónicos y de tarjetas de crédito confirmaron que no había estado en Iowa durante el periodo relevante. Sin embargo, fue durante la investigación del personal escolar que surgieron las primeras inconsistencias significativas. Michael Patterson, el jardinero de la escuela primaria Lincoln, había sido empleado de la institución durante 3 años y era conocido por su naturaleza reservada y su dedicación al mantenimiento de los jardines escolares. Varios testigos reportaron que Patterson había estado trabajando en los alrededores del estacionamiento durante la tarde del 15 de junio. La secretaria Michelle Thompson recordaba haber visto a Patterson cerca del área donde Jennifer había estacionado su vehículo aproximadamente a las 4 de la tarde, una hora después de que la mayoría del personal hubiera partido. Cuando fue entrevistado, Patterson inicialmente negó haber estado en esa área específica, pero posteriormente cambió su versión al ser confrontado con el testimonio de testigos. El comportamiento de Patterson durante los interrogatorios llamó la atención del detective Thompson. El jardinero mostraba signos visibles de nerviosismo, evitaba el contacto visual y proporcionaba respuestas evasivas a preguntas directas sobre sus actividades el día del desaparecimiento. Sin embargo, cuando los investigadores profundizaron en su coartada, descubrieron que Patterson había estado en una cita médica en Waterloo entre las 5 y 7 de la tarde del 15 de junio, con registros médicos que confirmaban su presencia. La investigación también reveló aspectos intrigantes sobre las llamadas telefónicas misteriosas que Jennifer había estado recibiendo. Los registros mostraban un patrón específico. Las llamadas llegaban principalmente los martes y jueves por la noche, siempre entre las 9 y 10 de la noche. La duración era consistentemente breve, nunca más de 30 segundos, lo que sugería conversaciones abortadas o mensajes silenciosos. La tecnología de rastreo telefónico de 1991 presentaba limitaciones significativas, especialmente para llamadas que se originaban desde teléfonos públicos o sistemas de intercambio complejos. Los técnicos de la compañía telefónica trabajaron durante semanas intentando identificar el origen de estas llamadas, pero la mayoría rastreaba hasta cabinas telefónicas ubicadas en diferentes partes de Cedar Falls y ciudades circundantes. Un aspecto particularmente desconcertante era que las ubicaciones de las cabinas telefónicas no seguían un patrón geográfico claro. Algunas llamadas se originaban desde el centro de Cedar Falls, otras desde Waterloo, y algunas incluso desde pequeñas comunidades rurales a más de 30 millas de distancia. Esta dispersión geográfica sugería que quien hacía las llamadas tenía acceso a transporte y conocía bien la región. Durante el mes de julio, la investigación tomó una dirección diferente cuando una testigo se presentó con información potencialmente relevante. Rebecca Johnson, una empleada de una gasolinera ubicada en la ruta principal que conecta Cedar Falls con Waterloo, recordaba haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Jennifer durante la noche del 15 de junio. Johnson describía que la mujer parecía angustiada y había estado hablando con alguien en el teléfono público de la estación de servicio alrededor de las 8 de la noche. Según su testimonio, la conversación parecía tensa y la mujer había estado mirando frecuentemente hacia el estacionamiento como si esperara a alguien o temiera ser seguida. Sin embargo, la iluminación limitada y la distancia hacían imposible una identificación positiva. Los investigadores organizaron múltiples reconocimientos con Johnson, mostrándole fotografías de Jennifer desde diferentes ángulos y con diferentes peinados. Aunque Johnson mantenía que la mujer se parecía a Jennifer, no podía hacer una identificación definitiva. Los registros de la gasolinera de esa noche no mostraban ninguna compra realizada por Jennifer, lo que complicaba la verificación del testimonio. El caso comenzó a atraer atención mediática nacional durante el mes de agosto. Programas de televisión especializados en casos de personas desaparecidas comenzaron a cubrir la historia de Jennifer, y la familia recibió llamadas de personas de todo el país ofreciendo pistas y teorías. Aunque la mayoría de estas llamadas resultaron ser pistas falsas o mal dirigidas, cada una requería investigación y recursos significativos. Una de las pistas más prometedoras llegó desde Minnesota, donde una mujer llamada Amanda Peterson contactó a las autoridades afirmando haber visto a alguien parecido a Jennifer en un centro comercial de Minneapolis. Peterson proporcionó una descripción detallada y afirmaba que la mujer parecía estar bajo coacción, acompañada por un hombre mayor que la mantenía cerca de él constantemente. El detective Thompson viajó personalmente a Minneapolis para investigar esta pista. Trabajó con las autoridades locales para revisar grabaciones de seguridad del centro comercial y entrevistar a empleados que pudieran haber estado trabajando durante el periodo en cuestión. Sin embargo,
Las cámaras de seguridad de 1991 tenían calidad limitada y las grabaciones se reciclaban cada 72 horas, lo que significaba que cualquier evidencia visual ya había sido sobrescrita. Durante el otoño de 1991, la búsqueda física se intensificó en áreas previamente inexploradas. Equipos especializados con perros de búsqueda exploraron bosques densos, arroyos estacionales y propiedades abandonadas en un radio cada vez más amplio alrededor de Cedar Falls. La comunidad local había establecido un fondo para financiar estos esfuerzos, y las donaciones llegaban de todo el estado de Iowa. Un descubrimiento particularmente angustiante ocurrió en octubre, cuando un equipo de búsqueda encontró piezas de ropa femenina en un área boscosa cerca del río Cedar. Los artículos incluían una blusa azul y una bufanda que inicialmente parecían coincidir con descripciones de ropa que Jennifer había usado previamente. Sin embargo, las pruebas forenses determinaron que las prendas no pertenecían a Jennifer y aparentemente habían estado en el bosque durante varios años. El análisis del cuaderno personal de Jennifer continuó revelando detalles intrigantes. Los investigadores habían descifrado la mayoría de sus anotaciones crípticas y habían identificado un patrón de observaciones que sugerían que Jennifer había estado documentando irregularidades administrativas en la escuela. Una entrada del 1 de junio mencionaba reuniones privadas durante el horario escolar y otra del 7 de junio hacía referencia a documentos que no coinciden con los registros oficiales. Los investigadores entrevistaron al subdirector William Rodríguez en múltiples ocasiones durante este periodo. Rodríguez había trabajado en la escuela primaria Lincoln durante 7 años y era responsable de la administración diaria y la supervisión del personal. Durante las entrevistas, Rodríguez mantenía que había tenido una relación profesional normal con Jennifer y negaba cualquier conocimiento sobre las irregularidades que ella aparentemente había estado documentando. Sin embargo, algunos colegas de Jennifer comenzaron a proporcionar información que pintaba un cuadro más complejo. La maestra de primer grado, Heather Davis, mencionó que Jennifer había expresado preocupaciones sobre ciertos procedimientos administrativos durante conversaciones privadas. Según Davis, Jennifer había estado particularmente preocupada por discrepancias en los registros de asistencia del personal y horarios no autorizados de uso del edificio escolar. Cristina Rodríguez, la bibliotecaria de la escuela, proporcionó información similar. Recordaba que Jennifer había estado revisando archivos antiguos en la biblioteca durante el mes de mayo, específicamente registros de reuniones del consejo escolar y documentos de política administrativa. Cristina había notado que Jennifer parecía estar buscando algo específico, pero nunca había preguntado directamente sobre el propósito de su investigación. A medida que se acercaba el final de 1991, la investigación había consumido miles de horas de trabajo policial y había involucrado a docenas de agentes de múltiples jurisdicciones. El detective Thompson había seguido más de 200 pistas diferentes, había entrevistado a más de 150 personas y había coordinado búsquedas en un área de más de 500 millas cuadradas. La frustración comenzó a asentarse en la comunidad de Cedar Falls. Los esfuerzos de búsqueda de voluntarios habían disminuido gradualmente a medida que pasaban los meses sin resultados tangibles. Sara Martínez continuaba organizando eventos para mantener el caso en la atención pública, pero la realidad comenzaba a establecerse. Jennifer Martínez había desaparecido sin dejar rastro verificable. Sin embargo, el detective Thompson tenía la sensación persistente de que algo crucial se le estaba escapando. Las anotaciones en el cuaderno de Jennifer, las llamadas telefónicas misteriosas y las inconsistencias menores en los testimonios de ciertos miembros del personal escolar creaban un patrón que sugería una verdad más compleja de lo que aparentaba en la superficie. Lo que Thompson no sabía era que las respuestas que buscaba estaban mucho más cerca de lo que jamás habría imaginado, ocultas en un lugar donde nadie pensaría en buscar durante los próximos 28 años. 28 años después del desaparecimiento de Jennifer Martínez, Cedar Falls había experimentado transformaciones significativas. La ciudad universitaria había crecido, nuevos desarrollos residenciales habían surgido a las afueras, y muchos de los protagonistas originales del caso habían envejecido, se habían mudado o habían fallecido. La escuela primaria Lincoln continuaba operando, aunque con una generación completamente nueva de maestros y administradores que apenas conocían la historia de la educadora desaparecida. David Chen había llegado a Cedar Falls en 2015, estableciéndose como agente inmobiliario después de una carrera exitosa en Chicago. A los 34 años, Chen era conocido por su meticulosidad y su capacidad para identificar el potencial de propiedades que otros profesionales pasaban por alto. Su empresa, Cedar Valley Properties, se había especializado en la renovación y reventa de casas históricas en el distrito central de la ciudad. La mañana del 15 de marzo de 2019 comenzó como cualquier otra jornada laboral para Chen. Había recibido una llamada de la Oficina de Bienes Raíces del condado informándole sobre una propiedad que había estado en el limbo legal durante varios meses. La casa, ubicada en el 425 de Elm Street, había pertenecido a William Rodríguez,
quien había fallecido en diciembre de 2018 sin herederos directos y con un testamento que había generado disputas legales menores. Rodríguez había sido subdirector de la escuela primaria Lincoln durante gran parte de los años 80 y 90, retirándose en 2001 después de una carrera de más de 20 años en el sistema educativo local. Después de su jubilación, había vivido una vida relativamente solitaria en la casa de Elm Street, una estructura victoriana de 2 pisos construida en 1923 que había comprado en 1985. Chen llegó a la propiedad alrededor de las 10 de la mañana, equipado con su cámara digital, tablet y las herramientas básicas necesarias para una evaluación inmobiliaria completa. La casa mostraba signos evidentes de negligencia, la pintura exterior se estaba descascarando, el jardín delantero había crecido sin control, y varias ventanas tenían cristales agrietados. Sin embargo, la estructura básica parecía sólida, y Chen podía visualizar el potencial de renovación. El interior de la casa revelaba la vida de un hombre que había vivido solo durante décadas. Los muebles eran funcionales pero sin elegancia, las paredes estaban decoradas con fotografías escolares y diplomas, y había una acumulación notable de papeles y documentos en varias habitaciones. Chen comenzó su evaluación de manera sistemática, fotografiando cada habitación y tomando medidas precisas. La planta baja incluía una sala de estar, comedor, cocina y un pequeño estudio que Rodríguez aparentemente había usado como oficina personal. Las paredes del estudio estaban cubiertas con estantes llenos de libros sobre educación, manuales administrativos y carpetas de archivos que se extendían desde el suelo hasta el techo. Chen notó que muchos de los documentos parecían estar relacionados con el trabajo de Rodríguez en el sistema escolar. Fue cuando Chen descendió al sótano que la evaluación rutinaria tomó un giro inesperado. El sótano era típico de las casas construidas en los años 1920, paredes de piedra, techo bajo con vigas de madera expuestas, y un sistema de calefacción antiguo que había sido modernizado parcialmente a lo largo de los años. Una bombilla desnuda proporcionaba iluminación limitada, y Chen usó la linterna de su teléfono para examinar los rincones más oscuros. En el extremo oeste del sótano, Chen descubrió algo inusual, una sección de la pared que parecía haber sido modificada relativamente recientemente. Las piedras en esa área mostraban signos de haber sido removidas y recolocadas, y el mortero tenía un color ligeramente diferente al resto de la estructura. Como agente inmobiliario experimentado, Chen había aprendido a reconocer modificaciones estructurales que podrían afectar el valor o la legalidad de una propiedad. Decidió investigar más a fondo. Usando una linterna más potente que guardaba en su vehículo, Chen examinó cuidadosamente la sección modificada de la pared. Descubrió que varias piedras estaban sueltas y podían ser removidas con presión manual moderada. Detrás de estas piedras, encontró un espacio hueco que había sido deliberadamente creado. Dentro de este compartimiento oculto, Chen hizo un descubrimiento que cambiaría completamente su día, una caja de metal oxidada que contenía varios objetos personales. Entre estos objetos se encontraba una cartera de cuero marrón que, cuando la abrió, reveló una licencia de conducir de Iowa emitida a nombre de Jennifer Martínez con fecha de 1989. La fotografía en la licencia mostraba a una mujer joven de cabello castaño y sonrisa cálida. Chen inicialmente no reconoció el nombre, pero algo sobre la situación le parecía profundamente anormal. No era común encontrar documentos personales escondidos en compartimientos secretos de sótanos, especialmente documentos que claramente pertenecían a alguien que no era el propietario de la casa. Chen fotografió inmediatamente todos los contenidos de la caja antes de tocar algo más. Además de la cartera, encontró un reloj de pulsera femenino, varios anillos, un collar con un pendiente en forma de corazón, y un pequeño cuaderno con tapas de cuero que parecía ser un diario personal. También había varias fotografías sueltas que mostraban a la misma mujer de la licencia en diferentes situaciones, en lo que parecía ser un aula escolar, en reuniones sociales y en paisajes naturales. La intuición profesional de Chen le indicaba que había tropezado con algo potencialmente significativo. Decidió contactar inmediatamente a las autoridades locales antes de continuar manipulando los objetos. Usando su teléfono celular, llamó al departamento de policía de Cedar Falls y explicó la situación al despachador. La oficial de servicio, Catherine Walls, había sido recientemente promovida al rango de detective después de 8 años en la fuerza policial. Walls había escuchado referencias al caso de Jennifer Martínez durante sus años de entrenamiento, aunque el caso había estado oficialmente inactivo durante más de una década. La llamada de Chen inmediatamente activó protocolos para casos de evidencia potencial relacionados con personas desaparecidas. Walls llegó a la propiedad acompañada por el técnico forense James Patterson, quien llevaba equipo especializado para la preservación de evidencia. Chen les mostró exactamente dónde había encontrado la caja y cómo había accedido al compartimiento oculto. Los oficiales fotografiaron minuciosamente la escena antes de remover cuidadosamente todos los objetos para análisis posterior.
El examen preliminar de la licencia de conducir confirmó que pertenecía a Jennifer Martínez, la maestra que había desaparecido en 1991. La fecha de vencimiento de la licencia era 1994, lo que significaba que había sido válida durante el tiempo de su desaparición. Walsh inmediatamente se comunicó con su supervisor para informar sobre el descubrimiento y solicitar la reactivación oficial del caso. La noticia se extendió rápidamente a través del departamento de policía. El detective Robert Thompson, ahora de 67 años y oficialmente retirado desde 2010, fue contactado en su casa para informarle sobre el descubrimiento. Thompson había mantenido un interés personal en el caso de Jennifer durante todos estos años, y la noticia lo impactó profundamente. Sarah Martínez, ahora Sarah Johnson después de casarse en 2003, recibió la llamada oficial de la detective Walsh alrededor de las 3 de la tarde. Sarah tenía 54 años, 2 hijos adolescentes, y trabajaba como supervisora de enfermería en el mismo hospital donde había trabajado durante la crisis original. La llamada telefónica la transportó inmediatamente de vuelta a 1991, reviviendo emociones que había logrado manejar después de décadas de terapia y apoyo familiar. La reacción inicial de Sarah fue una mezcla compleja de esperanza renovada y ansiedad renovada. Durante 28 años había oscilado entre periodos de aceptación y momentos de esperanza renovada cada vez que surgía una nueva pista. Había aprendido a protegerse emocionalmente de falsas esperanzas, pero este descubrimiento parecía diferente de las pistas vagas y especulaciones que habían caracterizado el caso durante las décadas anteriores. Walsh organizó una reunión con Sarah para el día siguiente, explicándole que el análisis forense de los objetos encontrados tomaría tiempo, pero que el descubrimiento representaba la primera evidencia física directamente relacionada con Jennifer que había surgido desde 1991. También le explicó que la investigación se centraría inmediatamente en William Rodríguez y su posible conexión con el caso. Los registros del personal de la escuela primaria Lincoln confirmaron que Rodríguez había trabajado como subdirector durante el tiempo del desaparecimiento de Jennifer. Los investigadores originales lo habían entrevistado como parte de su investigación del personal escolar, pero nunca había sido considerado un sospechoso principal. Las notas del detective Thompson de 1991 describían a Rodríguez como cooperativo, pero no particularmente útil en términos de proporcionar información sobre Jennifer. El análisis preliminar del compartimiento secreto reveló varios aspectos intrigantes. La construcción del escondite había requerido herramientas especializadas y conocimiento de albañilería, sugiriendo que había sido creado por alguien con experiencia en construcción o renovación. La ubicación en el extremo oeste del sótano era estratégica. Estaba oculta detrás de una estantería de almacenamiento y no sería visible durante inspecciones casuales. Walsh también ordenó una búsqueda completa de toda la propiedad usando equipos especializados. Perros entrenados para detectar restos humanos fueron traídos para examinar el sótano, el jardín y cualquier área donde pudiera haber evidencia adicional. Equipos de radar de penetración terrestre fueron utilizados para escanear el terreno circundante en busca de anomalías subterráneas. La investigación de los antecedentes de William Rodríguez reveló aspectos de su vida que no habían sido completamente explorados durante la investigación original. Rodríguez había vivido solo durante la mayor parte de su vida adulta, nunca se había casado, y había tenido relativamente pocos contactos sociales fuera de su entorno laboral. Después de su jubilación en 2001, había desarrollado una rutina solitaria que incluía jardinería, lectura y proyectos de mejoras caseras. Los vecinos de Rodríguez describían a un hombre reservado pero generalmente amable que mantenía su propiedad en buenas condiciones y raramente causaba problemas. Sin embargo, algunos recordaban que durante los años 90 había realizado renovaciones extensas en su sótano, incluyendo trabajo de albañilería que había durado varias semanas. En ese momento, estas actividades habían sido vistas como mejoras normales de mantenimiento de la casa. El análisis del cuaderno encontrado junto con la cartera de Jennifer reveló entradas que correspondían temporalmente con las anotaciones que ella había estado haciendo en el cuaderno encontrado en su aula en 1991. Las entradas sugerían que Jennifer había estado documentando comportamientos y situaciones que la preocupaban, incluyendo referencias específicas a reuniones privadas y documentos inconsistentes. Una entrada particularmente reveladora del 10 de junio de 1991 mencionaba una confrontación que Jennifer había tenido con WR sobre procedimientos inapropiados. Los investigadores concluyeron que WR probablemente se refería a William Rodríguez, y que Jennifer había estado en conflicto directo con él durante las semanas anteriores a su desaparición. Mientras los análisis forenses continuaban, Walsh comenzó a reconstruir los movimientos y actividades de Rodríguez durante el periodo del desaparecimiento de Jennifer. Los registros de personal de 1991 mostraban que Rodríguez había tomado una licencia por enfermedad durante la semana del 17 al 21 de junio, solo 2 días después de la desaparición de Jennifer. La documentación médica de esa licencia era mínima y no especificaba la naturaleza de su enfermedad.
La detective Walls también descubrió que Rodríguez había hecho varias compras inusuales en las semanas siguientes al desaparecimiento de Jennifer. Los registros de tarjetas de crédito mostraban compras de materiales de construcción, incluyendo cemento, piedras y herramientas de albañilería. En ese momento, estas compras habían pasado desapercibidas durante la investigación original, pero en el contexto del descubrimiento del compartimiento secreto, adquirían un significado mucho más siniestro. El caso que había permanecido dormido durante casi 3 décadas suddenly había cobrado nueva vida, y cada pieza de evidencia parecía apuntar hacia una verdad que había estado escondida literalmente bajo las narices de los investigadores durante todos estos años. Pero lo que Walls y su equipo estaban a punto de descubrir superaría todas sus expectativas más sombrías. Los días que siguieron al descubrimiento en la casa de William Rodríguez se convirtieron en un torbellino de actividad investigativa que superó la intensidad de los esfuerzos originales de 1991. La detective Catherine Walls había establecido un centro de operaciones temporal en la estación de policía, donde mapas, fotografías, documentos y evidencias se extendían a través de múltiples mesas de conferencia. El caso Jennifer Martínez había pasado de ser un archivo frío a la investigación de más alta prioridad del departamento. El análisis forense inicial de los objetos encontrados en el compartimiento secreto había confirmado que todos pertenecían a Jennifer Martínez. Las huellas dactilares en la cartera coincidían con las muestras tomadas de su apartamento en 1991, y el ADN extraído de cabellos encontrados en el cepillo dentro de su bolso coincidía con muestras de ADN que habían sido preservadas desde la investigación original. Pero estos descubrimientos, aunque significativos, eran solo el comienzo de lo que los investigadores estaban a punto de descubrir. El 20 de marzo, 5 días después del descubrimiento inicial, el equipo de búsqueda forense hizo un hallazgo que cambiaría completamente la dirección de la investigación. Mientras examinaban meticulosamente cada centímetro del sótano de Rodríguez con equipos especializados, detectaron una segunda área de la pared que mostraba signos de haber sido modificada. Esta sección estaba ubicada detrás del sistema de calefacción, en un área que habría sido aún más difícil de detectar durante inspecciones casuales. La remoción cuidadosa de las piedras en esta segunda área reveló un compartimiento considerablemente más grande que el primero. Dentro de este espacio, los investigadores descubrieron algo que los impactó profundamente: más pertenencias personales de Jennifer, incluyendo su bolso de trabajo, varios libros con su nombre escrito en las tapas, y una caja de zapatos que contenía fotografías y documentos personales. Pero el descubrimiento más perturbador fue una colección de cuadernos que aparentemente habían pertenecido a Rodríguez. Estos cuadernos, fechados desde 1989 hasta 1991, contenían observaciones detalladas sobre Jennifer y otras empleadas femeninas de la escuela primaria Lincoln. Las entradas mostraban un patrón de vigilancia obsesiva que incluía horarios detallados de sus actividades, descripciones de su ropa diaria, y especulaciones sobre sus vidas personales. Las entradas en los cuadernos de Rodríguez revelaban una escalada progresiva en su obsesión con Jennifer. Las primeras entradas de 1989 eran relativamente benévolas, mencionando interacciones profesionales normales y observaciones generales sobre su desempeño como maestra. Sin embargo, hacia 1990, las entradas se volvían más intrusivas y perturbadoras, detallando su comportamiento personal y expresando resentimiento hacia sus interacciones con otros colegas masculinos. Una entrada particularmente reveladora del 15 de mayo de 1991 documentaba lo que Rodríguez percibía como una confrontación con Jennifer sobre procedimientos administrativos. Según su versión, Jennifer había estado interfiriendo con asuntos que no le concernían y había estado haciendo preguntas inapropiadas sobre decisiones administrativas. La entrada concluía con una declaración escalofriante sobre la necesidad de tomar medidas para proteger la integridad de la institución. El análisis grafológico de los cuadernos confirmó que la escritura pertenecía a William Rodríguez. Los expertos también notaron cambios progresivos en la presión de la escritura y la formación de letras que sugerían un aumento en los niveles de estrés y agitación a medida que las fechas se acercaban al periodo de desaparición de Jennifer. Walls decidió expandir la investigación para incluir una revisión completa de los antecedentes profesionales de Rodríguez. Lo que descubrió pintaba un cuadro mucho más complejo y perturbador del hombre que había trabajado en el sistema educativo local durante más de 2 décadas. Los registros del distrito escolar revelaron que Rodríguez había sido transferido de 2 escuelas diferentes antes de llegar a la escuela primaria Lincoln en 1984. Las razones oficiales para estas transferencias habían sido descritas vagamente como reorganización administrativa y mejor aprovechamiento de recursos humanos. Sin embargo, Walls descubrió documentos internos que sugerían que las transferencias habían sido motivadas por quejas de personal femenino sobre comportamiento inapropiado. En la escuela primaria Jefferson, donde Rodríguez había trabajado de 1980 a 1982, 3 maestras habían presentado quejas formales sobre comentarios inapropiados y comportamiento que las había hecho sentir incómodas.
Las quejas incluían observaciones sobre su apariencia física, preguntas personales intrusivas, e instancias donde Rodríguez había encontrado excusas para estar en sus aulas durante periodos cuando estaban solas. Similarmente, en la escuela primaria Washington, donde había trabajado de 1982 a 1984, dos empleadas habían reportado comportamiento similar. Una de estas empleadas, la secretaria de la escuela, había documentado múltiples instancias donde Rodríguez había revisado archivos de personal femenino sin autorización aparente y había hecho comentarios sobre la vida personal de las empleadas que no podría haber conocido a través de canales profesionales normales. Lo más alarmante era que en cada caso, la administración del distrito había optado por transferir a Rodríguez a otra escuela en lugar de abordar directamente las quejas o implementar medidas disciplinarias. Esta práctica, que era más común en los años 80 y 90, había permitido que Rodríguez continuara su comportamiento problemático en nuevos entornos donde las empleadas no estaban advertidas sobre su historial. Walsh también descubrió que después de llegar a la escuela primaria Lincoln, Rodríguez había modificado gradualmente su comportamiento para ser menos obviamente inapropiado, pero había desarrollado métodos más sutiles de vigilancia y control. Varios exempleados que fueron entrevistados nuevamente describieron un patrón donde Rodríguez parecía conocer detalles sobre sus vidas personales que no habían compartido con él directamente. La maestra de tercer grado, Angela Davis, que había trabajado en Lincoln durante los años 90, recordaba que Rodríguez frecuentemente mencionaba detalles sobre las actividades del fin de semana de las empleadas femeninas, sus relaciones personales, e incluso cambios menores en sus rutinas diarias. En ese momento, estas observaciones habían sido vistas como evidencia de que Rodríguez era muy atento a su personal, pero en retrospectiva, sugerían un nivel de vigilancia que iba mucho más allá de las responsabilidades profesionales normales. El análisis de los documentos encontrados en el segundo compartimiento también reveló que Rodríguez había estado recolectando información sobre Jennifer de múltiples fuentes. Había fotocopiado documentos de su archivo de personal, había obtenido copias de su horario de clases y actividades extracurriculares, e incluso había documentado los vehículos que visitaban su complejo de apartamentos. Una carpeta particularmente perturbadora contenía fotografías de Jennifer que claramente habían sido tomadas sin su conocimiento. Las fotografías mostraban a Jennifer en el estacionamiento de la escuela, entrando y saliendo de su apartamento, y en actividades sociales en la comunidad. La calidad y los ángulos de las fotografías sugerían que habían sido tomadas desde distancias considerables utilizando equipos de teleobjetivo. Walsh ordenó un análisis técnico de las fotografías para determinar cuándo y dónde habían sido tomadas. Los expertos en análisis de imágenes pudieron identificar fechas aproximadas basadas en la ropa de Jennifer, las condiciones climáticas visibles, y las placas de matrícula de vehículos en el fondo. Las fotografías se extendían desde principios de 1990 hasta mayo de 1991, documentando 2 años completos de vigilancia sistemática. El equipo forense también descubrió equipos fotográficos en el ático de la casa de Rodríguez, incluyendo cámaras con teleobjetivos potentes y equipos de revelado que habían sido utilizados para procesar las fotografías encontradas en el sótano. La configuración sugería que Rodríguez había estado operando una operación de vigilancia sofisticada desde su propia casa. Mientras la investigación se profundizaba, Walsh comenzó a reconstruir los eventos específicos que habían llevado al desaparecimiento de Jennifer. Las entradas del cuaderno de Rodríguez de junio de 1991 proporcionaban un cronograma detallado de su perspectiva sobre los eventos que culminaron en la desaparición. Según las entradas de Rodríguez, Jennifer había descubierto discrepancias en los registros administrativos de la escuela durante mayo de 1991. Específicamente, había notado que ciertos documentos de personal habían sido accedidos sin autorización y que información confidencial sobre empleadas femeninas había sido copiada y removida de archivos oficiales. La entrada del 5 de junio de 1991 describía una confrontación donde Jennifer había acusado directamente a Rodríguez de acceder inapropiadamente a archivos de personal. Según Rodríguez, Jennifer había amenazado con reportar sus hallazgos al director de la escuela y al distrito escolar si no proporcionaba una explicación satisfactoria. Las entradas subsiguientes mostraban el deterioro mental progresivo de Rodríguez a medida que se daba cuenta de que su comportamiento estaba a punto de ser expuesto. La entrada del 10 de junio mencionaba planes para resolver la situación permanentemente y referencias a eliminar la amenaza a mi carrera y reputación. Las entradas en los cuadernos de Rodríguez revelaban una escalada progresiva en su obsesión con Jennifer. Las primeras entradas de 1989 eran relativamente benévolas, mencionando interacciones profesionales normales y observaciones generales sobre su desempeño como maestra. Sin embargo, hacia 1990, las entradas se volvían más intrusivas y perturbadoras, detallando su comportamiento personal y expresando resentimiento hacia sus interacciones con otros colegas masculinos. Una entrada particularmente reveladora del 15 de mayo de 1991 documentaba lo que Rodríguez percibía como una confrontación con Jennifer sobre procedimientos administrativos. Según su versión,
Jennifer había estado interfiriendo con asuntos que no le concernían y había estado haciendo preguntas inapropiadas sobre decisiones administrativas. La entrada concluía con una declaración escalofriante sobre la necesidad de tomar medidas para proteger la integridad de la institución. El análisis grafológico de los cuadernos confirmó que la escritura pertenecía a William Rodríguez. Los expertos también notaron cambios progresivos en la presión de la escritura y la formación de letras que sugerían un aumento en los niveles de estrés y agitación a medida que las fechas se acercaban al periodo de desaparición de Jennifer. Walsh decidió expandir la investigación para incluir una revisión completa de los antecedentes profesionales de Rodríguez. Lo que descubrió pintaba un cuadro mucho más complejo y perturbador del hombre que había trabajado en el sistema educativo local durante más de 2 décadas. Los registros del distrito escolar revelaron que Rodríguez había sido transferido de 2 escuelas diferentes antes de llegar a la escuela primaria Lincoln en 1984. Las razones oficiales para estas transferencias habían sido descritas vagamente como reorganización administrativa y mejor aprovechamiento de recursos humanos. Sin embargo, Walsh descubrió documentos internos que sugerían que las transferencias habían sido motivadas por quejas de personal femenino sobre comportamiento inapropiado. En la escuela primaria Jefferson, donde Rodríguez había trabajado de 1980 a 1982, 3 maestras habían presentado quejas formales sobre comentarios inapropiados y comportamiento que las había hecho sentir incómodas. Las quejas incluían observaciones sobre su apariencia física, preguntas personales intrusivas, instancias donde Rodríguez había encontrado excusas para estar en sus aulas durante periodos cuando estaban solas. Similarmente, en la escuela primaria Washington, donde había trabajado de 1982 a 1984, 2 empleadas habían reportado comportamiento similar. Una de estas empleadas, la secretaria de la escuela, había documentado múltiples instancias donde Rodríguez había revisado archivos de personal femenino sin autorización aparente y había hecho comentarios sobre la vida personal de las empleadas que no podría haber conocido a través de canales profesionales normales. Lo más alarmante era que en cada caso, la administración del distrito había optado por transferir a Rodríguez a otra escuela en lugar de abordar directamente las quejas o implementar medidas disciplinarias. Esta práctica, que era más común en los años 80 y 90, había permitido que Rodríguez continuara su comportamiento problemático en nuevos entornos donde las empleadas no estaban advertidas sobre su historial. Walsh también descubrió que después de llegar a la escuela primaria Lincoln, Rodríguez había modificado gradualmente su comportamiento para ser menos obviamente inapropiado, pero había desarrollado métodos más sutiles de vigilancia y control. Varios exempleados que fueron entrevistados nuevamente describieron un patrón donde Rodríguez parecía conocer detalles sobre sus vidas personales que no habían compartido con él directamente. La maestra de 3er grado, Angela Davis, que había trabajado en Lincoln durante los años 90, recordaba que Rodríguez frecuentemente mencionaba detalles sobre las actividades del fin de semana de las empleadas femeninas, sus relaciones personales, e incluso cambios menores en sus rutinas diarias. En ese momento, estas observaciones habían sido vistas como evidencia de que Rodríguez era muy atento a su personal, pero en retrospectiva, sugerían un nivel de vigilancia que iba mucho más allá de las responsabilidades profesionales normales. El análisis de los documentos encontrados en el segundo compartimiento también reveló que Rodríguez había estado recolectando información sobre Jennifer de múltiples fuentes. Había fotocopiado documentos de su archivo de personal, había obtenido copias de su horario de clases y actividades extracurriculares, e incluso había documentado los vehículos que visitaban su complejo de apartamentos. Una carpeta particularmente perturbadora contenía fotografías de Jennifer que claramente habían sido tomadas sin su conocimiento. Las fotografías mostraban a Jennifer en el estacionamiento de la escuela, entrando y saliendo de su apartamento, y en actividades sociales en la comunidad. La calidad y los ángulos de las fotografías sugerían que habían sido tomadas desde distancias considerables utilizando equipos de teleobjetivo. Walsh ordenó un análisis técnico de las fotografías para determinar cuándo y dónde habían sido tomadas. Los expertos en análisis de imágenes pudieron identificar fechas aproximadas basadas en la ropa de Jennifer, las condiciones climáticas visibles, y las placas de matrícula de vehículos en el fondo. Las fotografías se extendían desde principios de 1990 hasta mayo de 1991, documentando 2 años completos de vigilancia sistemática. El equipo forense también descubrió equipos fotográficos en el ático de la casa de Rodríguez, incluyendo cámaras con teleobjetivos potentes y equipos de revelado que habían sido utilizados para procesar las fotografías encontradas en el sótano. La configuración sugería que Rodríguez había estado operando una operación de vigilancia sofisticada desde su propia casa. Mientras la investigación se profundizaba, Walsh comenzó a reconstruir los eventos específicos que habían llevado al desaparecimiento de Jennifer. Las entradas del cuaderno de Rodríguez de junio de 1991 proporcionaban un cronograma detallado de su perspectiva sobre los eventos que culminaron en la desaparición. Según las entradas de Rodríguez, Jennifer había descubierto discrepancias en los registros administrativos de la escuela durante mayo de 1991.
Específicamente, había notado que ciertos documentos de personal habían sido accedidos sin autorización y que información confidencial sobre empleadas femeninas había sido copiada y removida de archivos oficiales. La entrada del 5 de junio de 1991 describía una confrontación donde Jennifer había acusado directamente a Rodríguez de acceder inapropiadamente a archivos de personal. Según Rodríguez, Jennifer había amenazado con reportar sus hallazgos al director de la escuela y al distrito escolar si no proporcionaba una explicación satisfactoria. Las entradas subsiguientes mostraban el deterioro mental progresivo de Rodríguez a medida que se daba cuenta de que su comportamiento estaba a punto de ser expuesto. La entrada del 10 de junio mencionaba planes para resolver la situación permanentemente y referencias a eliminar la amenaza a mi carrera y reputación. El análisis de los documentos también reveló que Rodríguez había estado manipulando situaciones para crear oportunidades de estar a solas con sus víctimas. Como subdirector, tenía autoridad para programar reuniones privadas, asignar tareas que requerían trabajar después del horario normal, y acceder a información personal sobre empleadas que le permitía anticipar sus movimientos. La investigación también descubrió una red de complicidad administrativa que había permitido que Rodríguez operara sin detección durante décadas. Los registros del distrito escolar mostraban un patrón sistemático de ignorar o minimizar quejas sobre el comportamiento de Rodríguez. Cuando las empleadas reportaban incomodidad o situaciones inapropiadas, las quejas eran frecuentemente archivadas sin investigación seria o resultaban en transferencias de Rodríguez a nuevas posiciones donde podía continuar su comportamiento. El exdirector de la escuela primaria Lincoln, Charles Thompson, quien había estado a cargo durante los años 90, fue entrevistado extensivamente sobre su conocimiento del comportamiento de Rodríguez. Thompson, ahora de 72 años y retirado desde 2005, inicialmente afirmó no tener conocimiento de ningún comportamiento problemático. Sin embargo, cuando fue confrontado con documentos que mostraban múltiples quejas archivadas durante su tenure, su versión comenzó a cambiar. Los documentos revelaron que Thompson había recibido al menos 5 quejas formales sobre Rodríguez entre 1989 y 1995. Las quejas incluían reportes de comportamiento inapropiado, comentarios sobre la apariencia física de empleadas, e instancias donde Rodríguez había sido encontrado en áreas de la escuela fuera de sus responsabilidades normales durante horas cuando empleadas femeninas estaban trabajando solas. En cada caso, Thompson había optado por manejar las situaciones de manera informal, frecuentemente limitándose a conversaciones privadas con Rodríguez que no resultaban en documentación oficial o medidas disciplinarias. Esta práctica había sido justificada como una forma de evitar escándalos que podrían dañar la reputación de la escuela, pero efectivamente había permitido que Rodríguez continuara su comportamiento sin consecuencias. Walsh también descubrió que Thompson había estado recibiendo presión del distrito escolar para minimizar problemas que podrían resultar en publicidad negativa o litigios. Los administradores del distrito habían establecido una política no escrita de manejar quejas de personal de manera que protegiera la institución de exposición pública, incluso cuando esto significaba ignorar señales de alerta sobre empleados problemáticos. El análisis de los registros financieros de Rodríguez reveló otro aspecto perturbador de sus actividades. Durante los años posteriores a cada desaparición, Rodríguez había hecho compras significativas de materiales de construcción y jardinería. Los patrones de gasto coincidían temporalmente con las desapariciones y sugerían que había estado modificando consistentemente su propiedad para acomodar evidencia. Los registros también mostraron que Rodríguez había estado utilizando dinero en efectivo para muchas de estas compras, aparentemente para evitar crear rastros documentales de sus actividades. Había retirado sumas significativas de dinero de sus cuentas bancarias en periodos que coincidían con las desapariciones, y estos retiros no correspondían con gastos de vida normales o actividades recreativas. La excavación del jardín de Rodríguez continuó durante todo el mes de junio, expandiéndose a áreas que inicialmente no habían sido consideradas sospechosas. Los equipos forenses descubrieron evidencia adicional de entierros en al menos 2 ubicaciones más en la propiedad. Los restos encontrados en estas áreas estaban en varios estados de preservación, pero el análisis preliminar sugería que correspondían a múltiples individuos. El 15 de julio, los investigadores confirmaron que habían encontrado restos que pertenecían a Michelle Roberts, la maestra que había desaparecido en 1983. El análisis dental había proporcionado una identificación positiva, conectando finalmente la primera desaparición conocida con Rodríguez a evidencia física concreta. Esta confirmación estableció que Rodríguez había estado operando como un depredador serial durante al menos 16 años. La familia de Michelle Roberts había mantenido esperanza durante 36 años, organizando búsquedas periódicas y manteniendo su caso en la atención de los medios locales. La confirmación de su muerte fue devastadora, pero también proporcionó el cierre que habían estado buscando durante décadas. Al igual que Sarah Johnson, la familia Roberts expresó alivio de que finalmente se hubiera descubierto la verdad. A medida que la investigación se acercaba a agosto de 2019,
Walls y su equipo habían identificado a William Rodríguez como un perpetrador serial que había operado sistemáticamente durante más de 2 décadas. Los cuadernos, fotografías y evidencia física encontrados en su propiedad documentaban un patrón de vigilancia, planificación y ejecución que había resultado en múltiples desapariciones y muertes. El análisis psicológico posterior de los materiales encontrados reveló que Rodríguez había desarrollado un sentido de superioridad y control que lo había llevado a ver a las mujeres jóvenes en su entorno profesional como objetivos legítimos para sus fantasías de dominación. Su posición de autoridad en el sistema educativo había proporcionado tanto acceso a víctimas potenciales como cobertura institucional para su comportamiento. La investigación también reveló que Rodríguez había estado planificando cuidadosamente cada desaparición, estudiando las rutinas de sus víctimas durante meses antes de actuar. Los cuadernos contenían mapas detallados de las rutas que las mujeres tomaban al trabajo, horarios de sus actividades personales, e información sobre sus relaciones familiares que le habría permitido anticipar cuándo serían reportadas como desaparecidas. Pero quizás el aspecto más perturbador de toda la investigación fue la realización de que Rodríguez había muerto en 2018, llevándose consigo no solo la ubicación de víctimas adicionales, sino también los detalles específicos de sus crímenes. La justicia criminal directa ya no era posible, pero la verdad había sido finalmente revelada después de décadas de silencio sistemático. Lo que permanecía por determinar era el alcance completo de los crímenes de Rodríguez y si otras familias finalmente obtendrían las respuestas que habían estado buscando durante décadas. Los investigadores sospechaban que aún quedaban secretos por descubrir en la propiedad de Rodríguez, y que la verdad completa sobre sus actividades podría ser aún más extensa de lo que cualquiera había imaginado. Los meses finales de 2019 se caracterizaron por un proceso complejo de cierre y reconocimiento que involucró a múltiples familias, autoridades legales, y una comunidad que finalmente enfrentaba la verdad sobre acontecimientos que habían estado ocultos durante décadas. La detective Catherine Walls había supervisado la investigación más extensa en la historia del Departamento de Policía de Cedar Falls, y los resultados habían superado las expectativas más sombrías de todos los involucrados. El 10 de septiembre, el fiscal del distrito Andrew Wilson presentó una declaración oficial sobre los hallazgos de la investigación. Aunque William Rodríguez había fallecido y no podía ser procesado criminalmente, Wilson determinó que existía evidencia abrumadora para concluir que Rodríguez había sido responsable de múltiples desapariciones y muertes durante un periodo de más de 20 años. La declaración oficial proporcionó cierre legal a casos que habían permanecido abiertos durante décadas. Los restos de Jennifer Martínez fueron finalmente entregados a su familia el 15 de septiembre, permitiendo que Sarah Johnson organizara el funeral que había estado esperando durante 28 años. El servicio memorial se realizó en la iglesia Presbyterian de Cedar Falls, la misma iglesia donde Jennifer había participado durante sus años como maestra. Cientos de miembros de la comunidad asistieron, incluyendo antiguos estudiantes de Jennifer que ahora eran adultos con familias propias. Sarah Johnson utilizó el servicio como una oportunidad para hablar públicamente sobre el impacto que la desaparición de su hermana había tenido en su familia y en la comunidad. Describió las décadas de incertidumbre y la importancia de finalmente conocer la verdad, incluso cuando esa verdad era dolorosa. También expresó gratitud hacia David Chen, cuyo descubrimiento accidental había iniciado la cadena de eventos que llevó a las respuestas que habían estado buscando. Los restos de Michelle Roberts fueron similarmente entregados a su familia, permitiendo un cierre que habían estado buscando desde 1983. La familia Roberts organizó un servicio memorial en Waterloo, donde Michelle había crecido y donde sus padres, ahora de edad avanzada, aún residían. El servicio atrajo atención de medios regionales y sirvió como recordatorio de la devastación que los crímenes de Rodríguez habían causado a múltiples familias durante décadas. La investigación continuó hasta finales de 2019, ya que los equipos forenses completaron su análisis de toda la propiedad de Rodríguez. En total, encontraron evidencia relacionada con 5 víctimas diferentes, confirmando que Rodríguez había sido un depredador serial que había operado sistemáticamente durante más de 2 décadas. Sin embargo, se sospechaba que podría haber víctimas adicionales cuyos restos no fueron encontrados en la propiedad. Los cuadernos de Rodríguez, que totalizaban más de 2000 páginas de observaciones detalladas, fueron analizados completamente por psicólogos forenses que trabajaron para desarrollar un perfil comprensivo de su comportamiento y motivaciones. El análisis reveló un patrón escalatorio que había comenzado con vigilancia obsesiva y había evolucionado hacia confrontaciones directas que resultaron en violencia y muerte. Los expertos determinaron que Rodríguez había desarrollado un sentido de derecho y control sobre las mujeres en su entorno profesional que lo había llevado a ver cualquier resistencia o amenaza a su autoridad como justificación para acciones extremas. Su posición en el sistema educativo había proporcionado tanto acceso a víctimas potenciales como una fachada de respetabilidad que había dificultado la detección de su comportamiento criminal. La casa de Rodríguez en Elm Street fue finalmente demolida en enero de 2020, después de que todos los análisis forenses fueron completados.
La propiedad fue vendida por el condado y eventualmente se convirtió en un pequeño parque comunitario. No hay marcadores o placas que indiquen lo que ocurrió en el sitio, pero los residentes locales mantienen la memoria de los eventos. David Chen, cuyo descubrimiento accidental había iniciado toda la investigación, decidió especializarse en propiedades con historias complejas después de su experiencia con el caso Rodríguez. Estableció un protocolo personal para investigar Cerul y cualquier propiedad antes de evaluarla, y desarrolló relaciones de trabajo con autoridades locales para reportar cualquier descubrimiento inusual. Sarah Johnson utilizó su experiencia para conectarse con otras familias que habían perdido seres queridos en circunstancias similares. Estableció un grupo de apoyo informal que se reunía mensualmente en Cedar Falls, proporcionando un espacio para que las familias compartieran sus experiencias y se apoyaran mutuamente en el proceso de duelo y recuperación. El detective retirado Robert Thompson, quien había trabajado en el caso original de Jennifer en 1991, fue entrevistado extensivamente sobre la investigación y sus sentimientos sobre la resolución final. Thompson expresó una mezcla de satisfacción por la resolución del caso y frustración por no haber detectado las señales que podrían haber llevado a Rodríguez durante la investigación original. Thompson también reflexionó sobre las limitaciones de la tecnología forense disponible en 1991 y cómo las herramientas modernas habían hecho posible el descubrimiento de evidencia que habría sido imposible de detectar durante la investigación original. Mantuvo que su equipo había seguido todos los procedimientos apropiados para la época, pero reconoció que Rodríguez había sido extraordinariamente hábil en ocultar sus actividades. La detective Catherine Walsh recibió reconocimiento oficial por su manejo del caso y su dedicación para llevar la investigación a una conclusión exitosa. Walsh continuó trabajando en casos de personas desaparecidas y se convirtió en una defensora de técnicas forenses avanzadas para resolver casos fríos. Su experiencia con el caso Rodríguez influenció su enfoque hacia futuras investigaciones. El análisis final de todos los materiales encontrados en la propiedad de Rodríguez reveló que había estado documentando sus actividades con detalle obsesivo durante más de 20 años. Los investigadores encontraron mapas detallados de Cedar Falls con ubicaciones marcadas, fotografías de múltiples mujeres tomadas sin su conocimiento, y calendarios que documentaban los movimientos de sus víctimas durante periodos extendidos. Los materiales también revelaron que Rodríguez había estado contemplando expandir sus actividades a otras comunidades. Los cuadernos contenían observaciones sobre mujeres en ciudades cercanas y planes preliminares para establecer métodos de vigilancia en nuevas ubicaciones. Su muerte en 2018 aparentemente había prevenido una escalación adicional de sus actividades criminales. Las familias de las víctimas también iniciaron procesos civiles contra el distrito escolar de Cedar Falls, alegando negligencia en la supervisión de Rodríguez y falla en responder apropiadamente a las quejas sobre su comportamiento. Estos casos resultaron en acuerdos que proporcionaron compensación financiera a las familias, aunque ninguna cantidad de dinero podía compensar completamente por las décadas de pérdida y sufrimiento. Los procedimientos legales también revelaron documentos internos del distrito escolar que mostraban conocimiento de problemas con Rodríguez que se extendían más atrás de lo que inicialmente se había reportado. Emails y memorandos internos documentaban discusiones sobre el comportamiento problemático de Rodríguez ya en 1985, pero mostraban una consistente decisión de manejar los problemas informalmente en lugar de tomar acciones disciplinarias formales. El legado del caso Rodríguez se extendió más allá de Cedar Falls, atrayendo atención de investigadores de crímenes seriales y expertos en comportamiento criminal que estudiaron sus métodos y la duración de sus actividades. El caso se convirtió en un ejemplo de cómo depredadores pueden operar dentro de instituciones respetables durante periodos extendidos sin detección. Para las familias de las víctimas, el descubrimiento de la verdad proporcionó una forma de cierre que habían estado buscando durante décadas. Aunque la justicia criminal directa no era posible debido a la muerte de Rodríguez, el conocimiento de lo que había ocurrido les permitió finalmente comenzar el proceso de duelo completo y encontrar paz después de años de incertidumbre. Sarah Johnson frecuentemente reflexiona sobre el hecho de que, sin el descubrimiento accidental de David Chen, la verdad sobre el destino de Jennifer podría nunca haber sido conocida. La coincidencia que llevó Chen a evaluar precisamente esa propiedad en el momento correcto parece casi imposible, pero resultó en respuestas que múltiples familias habían estado buscando durante décadas. El caso de Jennifer Martínez y las otras víctimas de William Rodríguez permanece como un recordatorio de que la verdad puede emerger incluso después de décadas de silencio. También sirve como testimonio de la importancia de la persistencia investigativa y la tecnología forense moderna en la resolución de casos que una vez parecían imposibles de resolver. Aunque William Rodríguez nunca enfrentó justicia legal por sus crímenes, su identificación como perpetrador proporcionó respuestas que habían eludido a investigadores durante más de 2 décadas. Las familias de sus víctimas finalmente pudieron honrar la memoria de sus seres queridos y comenzar el proceso de sanación que había sido imposible mientras el destino de las víctimas permanecía desconocido. La historia de Jennifer Martínez y la investigación que finalmente reveló la verdad sobre su desaparición demuestra que, incluso en los casos más fríos,
La esperanza de resolución nunca debe ser completamente abandonada. A veces, las respuestas llegan de formas inesperadas, a través de coincidencias extraordinarias que revelan secretos que habían estado ocultos durante décadas.